Y el libro de Filipenses capítulo 3 nos está diciendo en esta mañana del 7 al 14 una historia importante, incluso aplicable a nuestra vida, ¿no? Nos está diciendo en esta mañana que hay que emprender un camino de sabiduría, o nos hace falta tener sabiduría para poder caminar este camino que se llama evangelio. Así que Pablo de entrada está diciéndonos lo inútil de que fue una relación con Dios basada en los principios de la ley. Por eso es que él recalca muchas veces, o en esta carta recalca, que a él no le es molesto repetirle las verdades básicas doctrinales y sus prácticas, las cuales él las ha escrito varias veces en otros escritos que no están registrados, pero que sí había sido comunicado al pueblo. Es una clara advertencia contra lo que en estos días llamamos influencers de aquel tiempo. Y estos influencers tenían nombre y eran los judíos legalistas, a los que él identifica con tres términos no muy agradables, pero vamos a verlos. Número uno, le llama a estos judíos legalistas, le llama perros, porque es exactamente este término tan despreciable que utilizaban los judíos para ellos hablar contra los gentiles, porque todo el que no pensara como ellos era un perro, todo el que no creía en la fe que ellos creían eran perros. El segundo término que le utiliza es los malos obreros, y era que estos administraban este término porque tenían una preocupación por la obra, pero ellos, exactamente los judíos legalistas, eran malos obreros dentro de la obra. Es una preocupación que como que no tiene congruencia su preocupación con sus actos, ¿verdad? Y número 3, les llama los mutiladores. Hay aquí una referencia clara que fue hacia estos mismos judíos legalistas, porque estos querían que los gentiles se hicieran la circuncisión para convertirse en cristianos, ¿verdad? Así que esto para ellos era muy importante, y estos judíos radicales, vamos a decirles radicales, vivían de lujos, de banquetes, eran impuros, por eso es que le dicen perros, y a la vez violentaban la ley que establecían para otros, pero ellos no se la aplicaban. Eran como luz en la calle y oscuridad en la casa. Estos vivían acusando y señalando a los más pequeños espiritualmente hablando de una manera terrible. Por eso es que Pablo con los filipenses comienza a decirles: yo tengo que decirles que si yo amo de circuncidado, yo soy uno, ¿no? Entonces comienza a usar una frase que a él le gusta mucho, de hecho la trabaja varias veces en esta carta, y es regocijaos o regocíjate. Y es que esta es una frase favorita para Pablo, pero tiene un gran significado o una gran connotación. Es que está diciendo que te regocijes no por las circunstancias o situaciones, sino que te regocijes en el Señor, quien hace que todo trabaje para bien. Circunstancias buenas, circunstancias malas, Dios permite cada una de ellas, pero en medio de eso nos dice: gózate en Él, porque este gloriarse en el Señor se aplica para aquellos y aquellas que confiamos en el Señor y no en nuestras fuerzas humanas. No es gloriarse en los privilegios externos que tenemos. No es el proverbio de cuánto tienes, cuánto vales. No. Estamos diciendo que gloriarnos en Él es porque no violentamos lo establecido por Jesús. Que nuestras inteligencias, que nuestras conductas de apariencia no son la corona de la verdad de Dios en nuestra vida. Ante esto, Pablo saca sus credenciales claramente, como quien dice: si vamos a hablar de credenciales externas, yo soy el número 1, yo tengo un montón. Y Pablo comienza diciendo o mencionando las cosas de las cuales él se confiaba y hasta se gloriaba, en las cuales él se apoyaba, porque él pensaba que puesto su confianza en estas cosas, él alcanzaría muchas cosas más por su esfuerzo humano.
algo que él mismo se da cuenta que no era correcto, que no era verdad. Es decir, que él creía en sus buenas obras, en su religión, en sus ritos, en su sacrificio. Todo él lo hacía pensando que todo esto que él hacía contribuía a su salvación. Abra bien los oídos en esta mañana. Oiga el listado de Pablo, que está espectacular. O sea, si alguien tenía que jactarse de algo, aquí hay una listita de Pablo que se jactaba. Me circuncidaron a los 8 días de nacido, primero, para entrar. Ya estaba cumpliendo con lo que los hombres pedían. Pertenezco a la nación de Israel. Segundo requisito, soy de la tribu de Benjamín, oiga esto, y soy más hebreo que muchos hebreos. Oh, Dios mío. En cuanto a cumplir la ley, permanecí y fui parte del grupo de los fariseos. Tanto me preocupaba cumplir la ley, oiga bien, que perseguía a los miembros de la iglesia para matarlos. Nadie me puede culpar de no haber cumplido con la ley. Oiga, lo dijo perfectamente. Y yo en mi reflexión, haciendo esta predicación, yo pensaba, si estos primeros versículos de Filipenses 3, en vez de una carta, una epístola, fuera un salmo, en este instante, en este versículo que hemos leído, podríamos ponerle un Selah. Y el Selah lo que significa es una reflexión profunda. Porque con todo lo que él dijo, con lo que va a decir ahora, oiga, es que ahí manda un Selah. Si fuera un salmito, yo le pondría un Selah ahí mismo. Pero oiga esto. Luego que él revela todo lo que él había hecho con su fuerza, con su humanidad, viene y expresa, pero luego, y ese pero luego con coma tiene sentido. Cuando me encontré con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco, oh, gloria a Dios, se dio cuenta que algo ocurrió en su vida. Óigame esto lo vamos a discutir después el martes. Muchos escritos dicen que se cayó del caballo, no hay ningún escrito. Mucha gente dice que se cayó de un caballo, pero no hay ningún escrito que diga que había caballo alguno, ¿ok? Pero eso lo hablamos el martes. Oiga bien. Cuando tuve este encuentro de camino a Damasco, algo ocurrió. Es que Pablo experimentó la verdadera revolución, una transformación integral. Pablo hoy nos está invitando a que tengamos una reflexión, que hagamos un Selah, y nos hace la invitación a que renunciemos a nuestras propias conjeturas humanas y que lo demos por estiércol, por basura, que todo lo que yo me creo que tengo, que todo lo que yo me creo que soy es nada ante el poder transformador de una presencia de Dios en mi vida. Esto lo me está diciendo basado en una experiencia de camino, y él iba camino a Damasco y nosotros vamos camino a una vida eterna, vamos camino a encontrarnos con el Señor de frente, y hoy nos está diciendo 3 cosas importantes para poder alcanzar esta sabiduría en el camino. Número 1, nos invita, desechemos lo viejo. Sácate todas esas cosas que tenías en la... bueno, el Luquillo diría, sácate la musaraña de la cabeza. Número 2, asume los regalos que recibiste en ese encuentro con Jesús. Y número 3, prosigue la meta, prosigue caminando, sigue el camino, pero esta vez confiando no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Jesús. Pablo entiende que todo lo que él presumió tener en el versículo 5 y 6 era un impedimento en vez de una ganancia, era un tropiezo. ¿Y qué era lo que él tenía? Pues mire qué sencillo, tenía arrogancia, prepotencia, legalismo, actitudes señaladoras, persecución, lo que a él le daba poder para aquel entonces. En estos momentos, cuando él tiene este encuentro con Jesús, entonces lo hace sentir que todo aquello era obstáculo, que era un impedimento ante el poder de la presencia de Dios en su vida, por lo cual toma una postura, que es nuestro primer punto. Desecha todo lo que hice, es nada, no me valió de nada. Y déjenme hacer esta aclaración.
esto que él hacía, esto que él habló en el versículo 5 y 6, no era que él lo hacía porque él le daba la gana, no, él tenía que pedirle permiso a los principales de la ley, y los principales de la ley, que tenían celo, molestia, incomodidad por el encuentro de Jesucristo y toda la fama que dejó luego de su muerte, ellos querían exterminar a esta gente. Así que él tenía permiso, ¿saben de quién? Del pichón más grande, de Caifás. Caifás le dijo: vete, averigua y acábalos a todos, sácalos de circulación. Así que él toma todas estas cosas, las desecha, a pesar de que estaba obedeciendo a sus grandes líderes, las desecha porque se da cuenta que ante el encuentro con Jesús, nada de eso le es útil ni favorable. Ahora, pregunto yo en esta mañana, ¿qué tenemos que desechar tú y yo en nuestra caminar del Espíritu? ¿Qué tenemos que desechar? ¿Cómo se llama esos obstáculos o impedimentos que no nos permiten avanzar en el Evangelio? Pues yo te voy a mencionar algunos y tú le puedes añadir a la lista: miedo, temores, enfermedad, soledad, ambigüedad, resentimiento, problemas, falta de fe. Podría ser el afán, el cansancio, las glorias pasadas. ¿Recuerdan el personaje que decía: yo en el 1983, sí, cómo no, ¿se acuerdan de eso? Hay que salir de eso también, hay que salir de eso, porque lo de ayer pasó y hoy es una vida nueva. El carácter, nuestro genio, el orgullo, la violencia, el enojo, aguántese de la silla, la raíz de amargura, guerras contra Dios, porque creemos muchas veces que nosotros podemos dominar a Dios. Entonces, hay que buscar dentro de nuestra travesía de la fe qué es lo que edifica y qué es lo que no nos edifica. Y ante esa investigación invasiva de nuestro ser, de nuestro interior, no lo busque afuera, que el revolú comienza adentro. ¿Cuántos adoran su nombre? Búsquelo adentro. Cuando hagamos esta investigación y podamos entonces identificar, entonces podemos comenzar a desechar. Pablo deja claro que en el momento que él tuvo ese encuentro con Jesús, aquí la cosa cambió. La caída de Pablo de camino a Damasco cambió su vida y hasta le cambió el nombre. Pablo odiaba a los discípulos, respiraba enojo y muerte contra los discípulos. Pablo no buscaba a Dios, que les quede claro, para nada buscaba a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios buscó a Pablo. Bendito sea el Señor, porque es que Dios no se cansa de buscarnos. Pablo, que también lo conocemos por Saulo, pensaba que el cristianismo era malo, que eran engañosos, y él quería matarlo. Su caída en la tierra a causa de un resplandor y una voz que venía del cielo tiene un gran significado, y yo quiero que hablemos de eso en esta hora. Esta caída nos lleva al segundo punto, luego de desechar. Y es que el segundo punto nos invita a asumir. ¿Asumir qué, pastora? Que Dios es más poderoso que nuestras maneras de pensar y que nuestras maneras de vivir. Que Dios siempre está dispuesto a tener un encuentro con nosotros y con nosotras, no importando cuán buenos o cuán malos seamos. La caída de Pablo tiene significado, claro que sí. Ante la realidad de Saulo de Tarso, de Pablo de Tarso, Dios tiene el poder de crear en cualquier ser humano el poder de volverlo a formar y de volverle a darle una oportunidad. Dios puede y quiere realizar en nosotros una nueva creación. Pablo experimentó como en Jesús él le había revelado la verdadera salvación. Pablo pensaba que estaba abonando a su salvación y se dio cuenta que no, que el único abono que existe para esto es confiar en el Señor y el perdón de Dios de nuestros pecados, sobre toda la humanidad. Genera en nosotros ese encuentro con Dios, el asumir este encuentro con Dios, genera en nosotros una nueva criatura. Cuando Pablo se cae y asume una nueva vida basada en el amor y en la confianza de Dios. Y yo creo que nosotros debemos como que resbalar un poquito y caernos para poder ver y entender lo que Dios nos quiere enseñar. Este encuentro de ese resplandor de luz y esa voz poderosa que bajaba del cielo, que habló con este hombre,
nos recuerda totalmente lo que hablamos la semana pasada, la metanoia. Oiga, es que hubo un cambio de pensamiento. Entonces, usted sabe que yo casé el cambio de pensamiento con una fuerza vital. Eso sucedió en Pablo. Su caída limpió su corazón, limpió su conciencia, se retractó, se arrepintió y cambió su actitud y una vida nueva, una vida con una energía diferente, porque eso no lo hacía Pablo. Es que el encuentro con el Espíritu, el encuentro con el Señor hace que nuestro concepto de religión cambien y se centren en el poder majestuoso de Dios en nosotros. Oiga, no era que andemos, no es que andemos huyendo a estos regalos que Dios nos ha dado. No podemos huirle en el momento del encuentro, de encontrarnos con el Señor. No le podemos huir a la justicia, no le podemos huir al amor, no le podemos huir a la conciencia del pecado y de la redención en el Padre. Es un llamado a confiar y creer en Dios hoy también. No era en nuestra fuerza, en la sabiduría y en el camino se basa en el confiar en Dios, asumir la confianza en Dios, confiar que también la luz resplandeciente, que hoy día no es una luz que sale del cielo, la mejor luz que tenemos de frente es su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Es cuando entonces nos es revelado los conceptos del Espíritu de Dios para cambiar nuestra vida. Eso nos está diciendo ahora mismo. Este camino que trazamos, Dios lo intersecta para hacernos un camino de fe, pero caminándolo con sabiduría. El día a día nuestros lamentos, en medio de las peleas, en medio de las guerras internas, en medio de la decepción con Dios, porque hay gente que se decepciona de Dios como si Dios le hubiera hecho algo. Esta verdad, esta justicia, este amor, esta conciencia hace que asumamos entonces la postura de creer y confiar en Dios. Así que ya hemos desechado, asumimos los regalos que Dios nos regala después de este encuentro con Él. Porque es necesario reconocer que Pablo estaba claro que este encuentro le hizo bien. Ahora yo hago una pregunta. Este encuentro que usted tuvo en el carácter personal con Dios, ¿a usted le ha hecho bien? Otra pregunta, ¿cuánto le ha durado este bien que Dios le ha hecho? Es tiempo de asumir la verdadera responsabilidad que el reino nos pone. Deja claro que luego de este encuentro hay un camino que recorrer, y esto lo tengo que decir con mucho ímpetu. Porque Pablo no dejó de sufrir, no dejó de ser condenado, señalado. Ahora lo que él hizo, lo hacían a él. Pablo deja claro que aún estaba en la carrera, que le faltaba mucho por recorrer, que no lo había terminado. Le está diciendo a la gente, no, hay que seguir hacia la meta. Pablo sabía que estaba ante los ojos de los perfeccionistas que estaban confabulados para matarlo. Esta gente eran los perfeccionistas, ¿cómo le podemos decir a esto? Complacidos con la ley. Hay gente que le gusta más la ley, que le gusta más los dogmas, que al dueño de la casa, que al dueño del espíritu, que al dueño de todo, que se llama Dios. Es por eso que nos expresa, no, espérate, yo no estoy diciendo que yo lo alcancé y nos lleva al tercer término. Al tercer punto, no es que yo lo he alcanzado ni que tengo todo el conocimiento, no. Tercer punto, prosigue a la meta, no te quedes. Yo me sigo esforzando, traducido, sigo en la meta, significa yo me sigo esforzando, sigo a la meta para poder alcanzar este tercer punto que me dice que esta meta se sigue basada en la confianza en Dios y con Dios. Pablo sabía que Dios tenía un plan para él y lo anhelaba. Otra pregunta, ¿tú estás claro que Dios tiene un plan contigo? ¿Y qué estás haciendo para eso? ¿Dónde estás? ¿Estás en este encuentro que te desnuda, que te desmantela, que te rompe, que te quebranta? ¿O sigues en el corillo, en el grupo de los perfeccionistas complacidos por la ley? ¿O te mudas para el grupo de los que confían en Jehová,
que son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. La frase, no lo he alcanzado, esto nace de que Dios no nos dejará de sorprender en el camino. Yo sigo a la meta, no lo he alcanzado todo, pero me le meto mano, le meto empeño, porque sé que Dios no va a dejar de sorprenderme en el camino como en el primer día, que Dios nos va transformando de día en día y que debemos seguir desechando nuestros estilos inútiles y asumiendo el nuevo reto del Espíritu. Hoy estamos llamados a una perseverancia esforzada. No es una perseverancia conformista o angustiadora o decepcionante. Si usted ha tenido un encuentro con Dios, usted se cae y se levanta. Usted se vuelve y se cae y se levanta. Porque esto no depende de los seres humanos. Esto depende del Dios que te llama. Esto depende del Dios que te separó. Esto depende del Dios que tiene un plan contigo y con tu casa. Esto no depende de lo que la gente piensa ni quiera. Esto depende de la voluntad del Padre sobre mi vida y yo me esfuerzo para vivirla. Es una entrega a ciegas a la confianza en Dios. Es no abandonar la carrera, huir, irte, no haces nada. Es mantenerte firme en lo que Dios nos ha llamado. Es decirle en esta hora, yo me extiendo. Oye, extenderse es un ejercicio que hay que ejecutarlo. Me extiendo a lo que está delante. ¿Qué está delante? La voluntad de Dios. ¿Y cómo me extiendo? Con una visión fija en el Dios que me llamó. No en mi criterio, no en mis observaciones. No es en eso. No es en mi pensar. El llamado en esta mañana es simple y sencillo. Las distracciones y los distractores son fatales en este camino de sabiduría. Pablo, se le cayeron las escamas de los ojos. Y me pregunto yo, ¿estás dispuesto tú a vivir una experiencia como esta? Y con todo el corazón responderle al Dios, al supremo llamado que nos está haciendo en esta mañana. Claro que Pablo sufrió. ¿Cómo no sufrió? ¿Cómo no padeció? Claro que sí. Pero no dejó de confiar en Dios. Esto ocurre si nos separamos de Dios, nos vamos por la tangente y nos olvidamos del llamado. Pero Dios hace que tengamos nuevas fuerzas por medio de la confianza en Él y alcanzar nuevas alturas en Cristo Jesús. Esto construye la sabiduría en el camino. Así que en esta mañana debemos acercarnos a la mesa. Como siempre digo, no porque seamos los mejores o porque me lo merezco, porque no nos merecemos nada, que eso quede claro. Pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús, porque simplemente quiero construir esta sabiduría en el camino y solamente lo puedo hacer confiando en el Señor. En esta mañana hace falta que la iglesia en Puerto Rico le crea al Señor. Hace falta que la iglesia en Puerto Rico comience a llamar las cosas como si fueran. Que la iglesia comience a negarse a sí misma. Que la iglesia, y hablo de la iglesia, no hablo de estructura. La estructura, no, hablo de usted. Hablo de usted como creyente. Hablo como usted que tenga basado que Jesucristo es su única confianza. Y que hay que levantarse y hay que echarle mano, hay que enfrentarse a lo que haya que enfrentarse, porque este llamado ni es suyo ni es mío, nos los delegaron, nos los dieron para hacer la diferencia. ¿Cuánto te cuesta hacer la diferencia? Pues cuesta. ¿Cuánto te cuesta? Duele. ¿Cuánto te cuesta? Lloras. ¿Cuánto te cuesta? Sufres, te quebrantas, te cuadriplica el corazón, te lo cuadriplica, pero no importa. Hay que confiar en el que nos encontró en el camino y nos llamó. Levantémonos del suelo y asumamos nuestra confianza en Dios y hagamos entonces sabio nuestro tránsito en el Evangelio. ¿Qué tal si nos acercamos a la mesa en esta hora, sabiendo que Dios está en medio nuestro? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Dios está en medio nuestro? Hoy es una mañana de reto, ¿sabes?
Es una mañana de retos, es una mañana donde necesitamos nosotros encontrarnos con el Dios poderoso, que es nuestra confianza.